Bueno, de nuevo chicos, trataré de explicarles las leyes de Kirchhoff, que son dos, para que ustedes puedan empezar a resolver problemas. Las vamos a explicar en corriente continua, para que sea mucho más fácil de resolver. De cualquier manera, cuando hagamos las de corriente alterna, el único concepto que hay que cambiar es R por Z. Después vemos cómo es eso. Bueno, Kirchhoff tiene dos leyes fundamentales para la electrotecnia junto con la ley de Ohm, que dicen que la sumatoria de corrientes en un nodo, la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a cero. Podríamos suponer que las que entran I1 e I3 son positivas y las que salen I2 e I4 son negativas. Entonces podemos decir que la sumatoria de todas las corrientes es igual a cero. Podríamos haber considerado al revés, ¿no? Que I1 e I3 sean negativas y que I2 e I4 sean positivas. Alguien podría haber dicho, en vez de decir considero positivas las entrantes y negativas las salientes, al revés. Considero negativas las entrantes y positivas las salientes, lo que siempre hay que ser coherente con lo mismo, ¿no? O también otra forma de enunciarla, por ahí un poco más fácil, es decir, la suma de todas las corrientes que entran es igual a toda la suma de las corrientes que salen. En ese caso nos queda que I1 más I3 y I2 más I4 que coincide con la ecuación anterior. Esa es la primera ley de Kirchhoff, que se llama ecuación de nodos, o la ley de Kirchhoff de nodos. Después está la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de Kirchhoff de mallas, con la que armamos por ahí ecuaciones de mallas. Esa que dice que la sumatoria de las tensiones en una malla cerrada, es igual a cero. Con el mismo criterio de antes. Cuando recorremos la malla de una manera, tenemos que ver si son positivas o son negativas. Si consideramos que las fuentes son positivas, una fuente que es un elemento que eleva la tensión de un potencial menor a un potencial mayor. Una caída, que es una resistencia, es un elemento que tiene mayor potencial por el extremo que entra la corriente que en el extremo de salida. Para que ustedes no se confundan, es este punto tiene que tener mayor tensión que este otro para que la corriente pueda circular en este sentido, que como lo hemos definido. Entonces puedo decir, igual que antes, dos cosas. Que la sumatoria de tensiones es igual a cero, entonces digo, bueno, a las fuentes o a las subidas las considero positivas, a las caídas las considero negativas. Fíjense en que si recorro la malla en este sentido, la única positiva es E, porque voy de menos a un más. Entonces la pongo positiva. Acá fíjense, voy de más a menos, entonces será menos I1 por R1. Acá voy de más a menos, así que vuelvo a ser menos I por R2, y acá también menos I por R3. O igual que antes, puedo decir que la sumatoria de todas las mallas es igual a la sumatoria de todas las caídas. Vamos a hacer un ejemplito donde vamos a resolver una malla muy simple con algunos consejitos. Entonces, supongamos que este sea el ejercicio. Dos mallas. Una malla, otra malla. Vamos a introducir por acá el concepto de lo que es una malla independiente. Una malla independiente es una que no se puede dividir en dos. Fíjense en que esta es una malla independiente. ¿Por qué? Pues no la puedo dividir en una más chica. Esta también es una malla independiente porque no puedo dividirla en dos más chicas. Sin embargo, esta de afuera
también es una malla, porque es un camino cerrado. Pero sin embargo, como la puedo dividir en una y otra malla, no la puedo considerar para las ecuaciones porque me van a dar inconsistencia, me van a quedar ecuaciones indeterminadas que no voy a poder resolver. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y yo les pido que hasta que ustedes se pongan cancheros y prácticos, hagan todos estos pasos en ese orden, para que no se equivoquen, para tener una metodología. Entonces, primero, marcamos una corriente por cada rama. ¿Ven? Una rama es un lugar entre dos nodos. En esta rama circula la corriente I1. En esta rama circula la corriente I3 y en esta rama circula la corriente I2. Las puedo poner de la forma que se me ocurra, como quieran, no importa cómo. El resultado final dirá que si el número que nos da cuando lo calculemos es negativo, la corriente será igual y de sentido contrario. Segundo, polarizamos las resistencias. ¿Qué quiero decir con esto? Pongámosle los signos más y menos, aunque parezcan redundantes, para que sepan cuándo es caída y cuándo es subida. Entonces, de nuevo, si la corriente va para este lado, este punto tiene que tener más potencial que este, entonces la caída es más, menos. ¿Esto qué significa? Que acá hay más tensión que acá para que la corriente pueda circular. Con el mismo criterio, esta será la polarización de R2 y esta será la polarización de R3, de R4 y de R5, siguiendo el mismo criterio. ¿Para qué sirven mallas y nodos? Para calcular las ecuaciones de un ejercicio, ¿no? Que serían todas las corrientes y todas las tensiones. Entonces, ¿qué calculamos en este ejemplo? Y habría que calcular I1, I2 e I3. Entonces habría que plantear tres ecuaciones, una por cada incógnita. Siempre se plantean una ecuación por cada malla independiente, ya dijimos lo que era, y las que restan se hacen ecuaciones de nodo. Quiere decir que en este circuito plantearemos dos ecuaciones de malla, una malla, dos mallas y una ecuación de nodo que elegimos el nodo 1, pero podría haber sido el nodo 2 y no importa qué nodo elijamos. Cambiamos de hoja y planteamos las ecuaciones. A ver, elegimos un sentido de circulación. Elegimos un sentido de circulación. Que puede ser cualquiera, para un lado o para el otro. Pero una vez que lo elijo, siempre recorro las mallas en la misma forma. En este caso lo elegí hacia la derecha, entonces siempre caminaré por la malla en este sentido. Siempre caminaré en este sentido. Bien. Entonces, para la malla 1, E1 menos E2. A ver si puedo acomodar que se vea el dibujo. Ahí está. Les vuelvo a pedir disculpas, ¿no? El video es muy casero. Bueno, entonces, a ver, para la malla 1, fíjense, voy a usar que la suma de todas las fuentes es igual a la suma de todas las caídas. ¿Cuántas fuentes tengo en la malla 1? Recorro la malla según el sentido que elegí, E1, E2. Veamos si son verdaderamente mallas. Verdaderamente fuentes. Esta sube la tensión de menos a más, esta baja la tensión de más a menos, así que será E1 menos E2. Como estoy del lado de las fuentes, las que verdaderamente actúan como fuente que suben la tensión las llamo E1 y las que no las llamo E2. Esto que es igual a la sumatoria de todas las caídas, así que a la que veo como caída la marco como positiva, a la que no veo como caída la marco como negativa. Empiezo a recorrer la malla en este sentido, veamos. Esta corriente va para allá, esto es más o menos, ¿la veo como una caída? Sí, entonces la pongo positiva.
y 1 por R1. ¿Esta la veo como una caída? Sí, voy de un más a un menos. Entonces la pongo como positiva, más y 3 por R3. ¿Esta la veo como una caída? Sí, fíjense, voy de más a menos, así que será más y 1 por R5. Más y 1 por R5. Planteemos la malla 2. Con el mismo criterio. Busco todas las fuentes. ¿Qué tengo? Tengo E2, que la veo como una fuente. Voy de menos a más. Y tengo E3, que voy de más a menos, la veo como negativa. Así que será E2 menos E3. Ahora sumo todas las caídas con el mismo criterio. Si la veo como caída, la pongo como positiva. Si la veo como subida, la pongo negativa. Empezamos por acá. ¿Qué será? I2 por R2. La veo como caída. Bien, la pongo positiva. Sigo recorriendo la malla. I2 por R4. También la veo como caída. La vuelvo a poner positiva. Sigo recorriendo la malla. I3 por R3. Pero fíjense en cómo la veo. ¿Como una caída? No, la veo como una subida porque voy de menos a más. Entonces será menos I3 por R3. No tengo más malla independiente. Dijimos que esta era una, esta era otra. Y la de afuera es una malla, pero como no es independiente, no la puedo usar. Así que planteo una ecuación de nodo. ¿Qué nodo? Cualquiera. ¿Qué es un nodo? Ustedes ya se lo acuerdan. Es un lugar donde coinciden dos o más líneas. Así que elijamos este como nodo 1 y que tengo I1 que entra, I3 que sale y 2 que sale. Así que si digo que la sumatoria de las corrientes entrantes igual a la sumatoria de la corriente, me queda que I1 es igual a I2 más I3. Tres ecuaciones con tres incógnitas se puede resolver. Acá terminó electrotecnia, lo demás de matemática. Como consejo, si quieren, por determinante, creemos que es más fácil.